La luz fría del quirófano era su santuario, pero las heridas que él traía no eran solo de carne y hueso. Ella, una cirujana acostumbrada a remendar cuerpos, se enfrentó al alma más rota que jamás había conocido, la de un soldado que veía su compasión como un insulto. Forzados a convivir en la frágil paz de su recuperación, ella se propuso curar al hombre bajo la armadura. Lo que no sabía era que el corazón de un guerrero no se rinde, se conquista, y que bajo la hostilidad y el desprecio se escondía una pasión tan salvaje que amenazaba con consumirlos a ambos en sus llamas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El universo de la doctora Isabela Montero olía a yodo y acero esterilizado. A sus 34 años, se había convertido en una deidad en el panteón de la cirugía cardiotorácica del Hospital Metropolitano, un templo de la ciencia donde ella era la suma sacerdotisa. Su quirófano, el número 3, no era un lugar de trabajo, era su dominio, un santuario de orden donde el caos del cuerpo humano se doblegaba ante la lógica de su bisturí. Era una mujer forjada en la disciplina, cada gesto preciso, cada palabra medida. Su cabello oscuro, normalmente recogido en un moño severo que no permitía ni un solo mechón rebelde, era un reflejo de su mente, ordenada, controlada, impenetrable. Despreciaba las emociones en su sala de operaciones, viéndolas como variables desordenadas en una ecuación que exigía una certeza absoluta. Y esa filosofía se extendía más allá de las puertas de la sala de operaciones, a una vida personal que era igualmente estéril, una sucesión de largas jornadas, investigación y un apartamento minimalista que rara vez veía la luz del día o la calidez de un invitado. Su reputación en el hospital era dual, sus colegas la respetaban hasta el punto de la intimidación, mientras que las enfermeras y los residentes la temían y admiraban a partes iguales. Era exigente, implacable, pero sus manos eran mágicas. Podían reiniciar un corazón vacilante, tejer arterias destrozadas y arrancar a los pacientes del mismísimo borde de la muerte. Y ella vivía para eso, para el subidón de adrenalina de la victoria sobre el caos, sobre la fragilidad del cuerpo humano. Esa mañana, mientras tomaba un café negro en la desoladora cafetería del hospital antes de su primer procedimiento, su mejor amiga y jefa de anestesiología, Clara, se desplomó en la silla frente a ella. Clara era su opuesto en todos los sentidos, cálida, bulliciosa, con una risa que podía llenar una habitación. «Adivina a quién nos traen hoy», dijo Clara, sus ojos brillaban de chismorreo. Isabela levantó una ceja por encima del borde de su taza. «A menos que sea un trasplante de corazón de un donante extraterrestre, dudo que me interese». Clara se rió. «Casi. Capitán Damián Guerrero. Lo traen del hospital militar de la base. Heridas de metralla, pero estable. Y nos lo han asignado a nosotros. A ti, para ser precisos. Petición personal de algún general con más estrellas que una noche despejada». El nombre resonó en la memoria de Isabela. Damián Guerrero. No solo era una leyenda militar, el líder de una unidad de operaciones especiales tan secreta que sus misiones eran material de novelas de espías, sino también el heredero de una inmensa fortuna. Un hombre cuya cara de rasgos duros y ojos oscuros a veces aparecía en las páginas de Sociedad, siempre pareciendo peligrosamente fuera de lugar. Recordaba haber leído sobre la emboscada. Una misión fallida en algún desierto anónimo. Todo su equipo había sido aniquilado. Él era el único superviviente. Un héroe roto. Maravilloso, dijo Isabela con un tono completamente desprovisto de entusiasmo. Exactamente lo que necesito. Un paciente VIP con un ego probablemente tan grande como su metralla. Vamos, Isa. Admite que tienes un poco de curiosidad. Dicen que es como un dios griego tallado en piedra y problemas, bromeó Clara. Yo tallo la piedra todos los días, Clara. No me impresiona. Y los problemas tienden a sangrar en mi mesa. Siempre que pague su factura, es solo otro cuerpo que necesita ser reparado.
Pero cuando lo vio por primera vez, unas horas más tarde en la sala preoperatoria, su desinterés profesional se vio desafiado por una reacción puramente humana. No era solo un cuerpo que necesitaba ser reparado. Era una fuerza de la naturaleza contenida. Estaba acostado en la cama, su enorme cuerpo llenaba el espacio. Incluso debilitado y con dolor, su poder era palpable. Era alto, con hombros anchos y un cuerpo esculpido no por los gimnasios, sino por años de entrenamiento brutal. Su piel estaba bronceada por un sol implacable, marcada aquí y allá por cicatrices más antiguas, historias silenciosas de batallas pasadas. Y su rostro era un estudio de contrastes. Rasgos aristocráticos, una nariz recta, una mandíbula fuerte, arruinados por una dureza que parecía grabada en su misma estructura ósea. Pero eran sus ojos los que la detuvieron. Eran de un marrón oscuro, casi negro, y en ellos no había miedo ni dolor. Había una furia gélida, un desprecio absoluto por su propia debilidad. Era la mirada de un depredador atrapado. Él la observó acercarse, sus ojos la recorrieron de arriba abajo, no con la mirada de un paciente agradecido, sino con la evaluación táctica de un oponente. Así que usted es la famosa doctora Montero, dijo, su voz era un gruñido bajo y áspero, lleno de un dolor que se negaba a mostrar. Me habían dicho que era buena. No me dijeron que también era una cría. La condescendencia deliberada fue diseñada para provocarla, para establecer el dominio incluso en su posición de vulnerabilidad. Ella no mordió el anzuelo. Abrió su historial, sus ojos recorriendo las notas. Y a mí me habían dicho que era un soldado valiente, capitán. No un niño malcriado. Veo que ambos estábamos mal informados. Ahora, si ha terminado con las evaluaciones personales, tengo fragmentos de metal que extirpar de su muy valioso cuerpo. Se movió para examinar la herida principal en su abdomen, pero su mano se disparó y la agarró por la muñeca, su agarre era de una fuerza sorprendente. Nadie me toca a menos que yo lo permita. En este hospital, dijo ella, su voz se volvió de hielo, yo decido quién toca a quién. Suélteme, capitán, o su cirugía se realizará sin anestesia. Lucharon en silencio durante un momento, la fuerza de él contra la de ella. Finalmente, con un gruñido de frustración, él la soltó. Ella se frotó la muñeca, ignorando las marcas rojas que se formaban. Sabía que esta iba a ser una batalla, y no solo en la mesa de operaciones. En el quirófano, Isabela trabajó con una concentración feroz. Mientras cortaba la piel, vio la devastación que la explosión había causado, los músculos desgarrados, el metal incrustado cerca de órganos vitales. Pero más allá del daño físico, sentía la energía del hombre en la mesa. Era como si su propia fuerza de voluntad estuviera luchando contra ella, resistiéndose a ser salvada. La cirugía fue un éxito. Extrajo cada fragmento de metal, reparó cada órgano dañado. Pero cuando cerró, una sensación extraña la invadió. Había ganado la batalla quirúrgica, pero sentía que la guerra real apenas había comenzado. Los días de recuperación de Damián se convirtieron en el campo de batalla personal de Isabela. Se negaba a cooperar, discutía sobre su medicación, intentaba levantarse antes de tiempo. Veía su necesidad de cuidados como una debilidad insoportable, y a ella, la encarnación de ese cuidado, como su enemiga personal. Una tarde, Isabela entró y lo encontró intentando alcanzar un vaso de agua que había colocado deliberadamente fuera de su alcance, en lugar de usar el botón de llamada. Estaba sudando por el esfuerzo, su rostro estaba contraído por el dolor de la incisión tirando. Si quería agua, solo tenía que pedirla, dijo ella tranquilamente. ¿Pedir?, se burló él. Un guerrero no pide. Toma. En este momento, no estás en condiciones de tomar nada. Y la deshidratación no acelerará tu recuperación. Ella le sirvió el agua. Él la bebió con resentimiento, como si estuviera aceptando un veneno. Sus interacciones eran un baile de hostilidad. Ella era su doctora, pero también su carcelera. Y con cada roce accidental de sus manos al cambiarle un vendaje, con cada vez que su cuerpo se presionaba contra el de él para ayudarlo a sentarse, una nueva tensión, una que no era ni médica ni antagónica, comenzaba a crecer entre ellos.
Era una conciencia física, una corriente eléctrica que ambos sentían y que ambos se negaban a reconocer. Una noche, mientras estaba sentada en su pequeño despacho del hospital, tratando de terminar un papeleo interminable, no podía quitarse de la cabeza a su paciente imposible. Sus ojos oscuros y atormentados. Su terquedad. El recuerdo del calor de su piel bajo su mano. ¿Todavía aquí? La voz de Ricardo Alarcón la sobresaltó. Su amigo y colega estaba en la puerta, con una sonrisa cansada. ¿Estás escribiendo un tratado sobre la psicología del soldado herido? Déjame adivinar el primer capítulo, cómo no matar a tu paciente VIP. Isabela suspiró, frotándose los ojos. Es insoportable. Nunca he conocido a nadie tan resistente a la ayuda. Ricardo se sentó en el borde de su escritorio. He oído que es un asunto difícil. Pero también he oído que estás haciendo milagros. Como siempre. Por eso vine. Necesito que hagas un milagro por mí. Ella arqueó una ceja. ¿Y qué necesita el gran neurólogo? ¿Un nuevo cerebro? El río. Casi. Necesito una pareja para la gala de recaudación de fondos del hospital. Y dado que la última mujer con la que intentaste emparejarme describió mi conversación sobre la plasticidad sináptica como menos interesante que ver secar la pintura. Me encuentro desesperadamente necesitado de alguien que al menos entienda de qué estoy hablando. Era su forma de flirtear, casual y encantadora. Eran amigos, pero ella siempre había sabido que a Ricardo le gustaría que fueran algo más. Siempre había mantenido la distancia, escudándose en su trabajo. Pero la idea de una noche de normalidad, de champán y de una conversación inteligente, era de repente irresistible. Una noche lejos del aura opresiva de Damián Guerrero. De acuerdo, Alarcón, dijo, una rara sonrisa se dibujó en sus labios. Pero te advierto, si mencionas la barrera hematoencefálica, me voy a casa. Las sesiones de fisioterapia de Damián comenzaron la semana siguiente y se convirtieron en el nuevo escenario de su conflicto. Isabela lo supervisaba, una presencia silenciosa mientras el terapeuta lo hacía pasar por los dolorosos ejercicios. Pero el terapeuta tuvo que irse por una emergencia familiar y ella se vio obligada a tomar las riendas. El primer día que trabajó con él directamente fue una prueba de voluntades. Tenía que manipular su cuerpo, estirar sus músculos, forzarlo a moverse más allá del dolor. Era una intimidad clínica, pero era intimidad al fin y al cabo. Tenía las manos en su pierna herida, trabajando en el músculo tenso. Él estaba acostado, con el rostro contraído por el esfuerzo, sudor brillando en su frente. «¿Te deleita verme así?», gruñó él, sus músculos luchaban contra su toque. «Sometido a la voluntad de una mujer. Te veo como un cuerpo que necesita ser reparado, capitán», mintió ella, ignorando el revoltijo en su estómago ante la sensación de sus duros músculos bajo sus dedos. «Tu género o tu ego son irrelevantes para mí. Nada de ti es irrelevante para mí, doctora». Su comentario, bajo y casi posesivo, la sorprendió. «Odio cada segundo de tu toque santurrón». Y sin embargo, hizo una pausa, sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, y en ellos, vio una tormenta de conflicto, una parte de mí, la parte que rompieron, parece que solo responde a tus manos. No sabía qué decir. Se encontraron en un punto muerto, sus cuerpos enredados en una batalla de rehabilitación, pero sus mentes y algo más profundo atrapados en un tira y afloja de atracción y resentimiento. Él era una contradicción, la despreciaba por su compasión, pero la anhelaba. La odiaba por su control, pero se sometía a su toque. Una tarde, estaban en la terraza del hospital, un pequeño jardín en la azotea. Era su primer viaje al exterior desde la lesión. La luz del sol se sentía extraña en su piel pálida. Él estaba de pie, apoyado en las barras paralelas, dando sus primeros pasos vacilantes. Isabela estaba a su lado, lista para sujetarlo si caía. «Mi hermana, Sofía», dijo él de repente, su voz era un murmullo bajo. Isabela no sabía que tuviera una hermana. Solía amaba los jardines. Decía que eran prueba de que la vida, por muy pisoteada que esté, siempre encuentra la manera de volver a crecer. «Tuvo razón», dijo Isabela en voz baja. «¿Qué le pasó a ella?».
El mundo, dijo él con amargura. Se casó con el hombre equivocado. Un hombre que rompió su espíritu. Se marchitó, como una de esas flores. Y no hiciste nada. Hice todo. Contraté abogados, investigadores. Pero al final, ella no se dejó ayudar. Por un momento, vio al hombre bajo el soldado, un hermano afligido, consumido por una impotencia que él, más que nadie, detestaba. Instintivamente, le puso la mano en la espalda. No puede salvar a la gente que no quiere ser salvada. Él se giró, su rostro estaba a centímetros del de ella, y en sus ojos vio una nueva emoción. ¿Y qué hay de ti, Isabela? ¿Quién te salva a ti, cuando estás ocupada salvando a todos los demás? Su nombre en sus labios, sin el formalismo de un título, sonó como una caricia. Y por primera vez, no tuvo respuesta. En la noche de la gala, cuando Isabela entró en su habitación para hacer una última comprobación antes de marcharse, él estaba de pie, solo, sin su andador, apoyado en el alféizar de la ventana, mirando la ciudad. Se giró al oírla entrar, y sus ojos se abrieron de par en par. Isabela se había soltado el pelo, que le caía en ondas oscuras sobre los hombros. Llevaba un vestido de noche color ébano que dejaba su espalda al descubierto. Se había maquillado, un toque de color en sus labios, una sombra que hacía que sus ojos, normalmente tan serios, parecieran misteriosos. Él no dijo nada. Simplemente la miró, un recorrido lento y deliberado de arriba a abajo. Y en su silencio, Isabela oyó todo, admiración, deseo, y algo que se parecía peligrosamente a la posesión. Que te diviertas, doctora, dijo finalmente, su voz era un ronroneo bajo y peligroso. Pero no te olvides a quién perteneces hasta que te dé el alta. La fiesta fue un torbellino. Ricardo fue un perfecto caballero. Pero Isabela se encontró distante, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Damián de pie junto a la ventana. El punto culminante de la noche fue una subasta benéfica. Ricardo, en un gesto grandilocuente, pujó y ganó un viaje de una semana a un viñedo en la Toscana. Para nosotros, le susurró al oído, su aliento era cálido. Cuando nuestro héroe de guerra finalmente nos deje en paz. Isabela se encontró sonriendo, pero era una sonrisa vacía. Su teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de la enfermera de turno. El capitán se niega a tomar su medicación para el dolor. Está arrancándose las vías. Dice que no hablará con nadie más que contigo. La manipulación era tan obvia, tan infantil. Y, sin embargo, funcionó. Se disculpó con un confundido Ricardo. Lo siento, le dijo. Emergencia. Un paciente difícil. Y huyó, corriendo del baile, de vuelta al hospital, de vuelta a él. Entró en su habitación, lista para una batalla. Lo encontró no en la cama, sino sentado en el sillón de la oscuridad, vestido solo con un par de pantalones de pijama del hospital. Tenía una botella de whisky, robada de algún sitio, en la mano. Tardaste en llegar, dijo, su voz era un arrastre ligeramente ebrio. ¿Esto es una broma, Damián? ¿Amenazar tu propia salud solo para llamar mi atención? Tal vez, dijo. Tomando un largo trago. Se levantó y se acercó a ella. O tal vez, odié la idea de ti allí fuera. Riéndote con él. Él, que te ofrece la Toscana. Y yo solo puedo ofrecerte estas 4 paredes blancas. Estaba de pie frente a ella, tan cerca que podía oler el whisky en su aliento. Estaba herido, vulnerable, y la mezcla era embriagadora. Él extendió la mano, sus dedos rozaron la piel desnuda de su hombro, trazando el borde de su vestido. «Hueles a champán», susurró. Y a él. Y luego, se inclinó y la besó. No fue un beso de ira o de pasión desesperada. Fue lento, casi exploratorio, un beso que probaba, que preguntaba. Sabía a whisky, a soledad, y a un anhelo tan profundo que la hizo sentir débil. Ella debería haberse alejado. Pero no lo hizo. Se encontró inclinándose hacia él, devolviendo el beso, una rendición silenciosa que lo decía todo. Él gruñó bajo en su garganta, y el beso cambió, se volvió más profundo, más hambriento.
Sus manos subieron a su cara, enredándose en su pelo suelto, desordenando su perfecto moño. Se olvidó del hospital, de su juramento, de Ricardo esperando en la gala. Se olvidó de todo excepto del hombre que la sostenía, del corazón roto que estaba curando, y del suyo, que ahora se daba cuenta, estaba en un peligro mortal de romperse también. En medio del beso, se separó, jadeando. Damián, no podemos. Soy tu doctora. Nunca has sido solo mi doctora, susurró él, y la volvió a besar. Y en ese momento, Isabela Montero, la reina de la lógica y el control, finalmente entendió. Hay heridas que no se pueden suturar con hilo, sino con la colisión de dos almas. Hay fuegos que no se pueden apagar, solo se puede esperar a que lo consuman todo. Y el suyo acababa de empezar a arder. El beso fue como una combustión espontánea, una reacción química que había estado esperando la energía de activación correcta para explotar. En ese beso, se derritieron años de armadura cuidadosamente construida, la de él, forjada en la batalla y la pérdida, la de ella, en la disciplina y la soledad profesional. Cuando sus labios se encontraron, no eran un soldado y una doctora, eran solo Damián e Isabela, dos almas hambrientas reconociéndose en la oscuridad de una aséptica habitación de hospital. Sus manos exploraban una cartografía desesperada. Las de él, grandes y callosas, trazaban la línea de su columna vertebral, expuesta por el vestido, maravillándose de la fuerza delicada que contenía tanta voluntad. Las de ella, las manos precisas de una cirujana, se perdían en la espesura de su pelo oscuro, tirando de él, exigiéndole más. Isabela murmuró contra su boca, el nombre era un conjuro. No tienes idea de lo que me has estado haciendo. Él la guió hacia la pared, sus cuerpos se presionaron el uno contra el otro, el frío del muro un contraste agudo con el calor abrasador entre ellos. Su boca abandonó la de ella para trazar un camino ardiente por su mandíbula, su cuello, el lugar donde el collar de diamantes falsos, que había olvidado, brillaba con una luz burlona. Le apartó el tirante del vestido. Odio esto, gruñó, refiriéndose no al vestido, sino a la fachada, a las pretensiones. Ella arqueó la espalda, una invitación silenciosa. Sus manos, las de ella, trabajaron febrilmente en los botones de sus pantalones de pijama. Estaban perdidos, arrastrados por una corriente demasiado poderosa para luchar contra ella. Era imprudente. Era poco profesional. Era, posiblemente, el error más grande de sus carreras. Y a ninguno de los dos le importaba. Fue el sonido del localizador de ella, un pitido agudo y urgente desde el bolso que había dejado caer, el que los devolvió a la realidad como un cubo de agua helada. Se separaron de golpe, jadeando, sus cuerpos zumbando de deseo insatisfecho, sus ojos se abrieron con la cruda luz de lo que casi había sucedido. Isabela se ajustó el vestido, con el rostro sonrojado. Damián se apartó, se pasó una mano temblorosa por la cara. La pasión se había evaporado, dejando una vergüenza incómoda y una pregunta sin respuesta flotando en el aire. El localizador volvió a pitar. Un código azul. Un paro cardíaco en la planta de abajo. Tengo que irme, susurró ella. Y sin otra palabra, cogió su bolso y salió corriendo, dejando a Damián solo con su pulso acelerado, la botella de whisky a medio beber y el abrumador sabor de ella todavía en sus labios. Huyó, no solo de la habitación, sino de él, de sí misma, del caos que él había desatado en su ordenado universo. Bajó corriendo las escaleras, se unió al equipo de reanimación y mientras realizaba una compresión torácica a un extraño, moviéndose con la calma robótica de un profesional entrenado, su mente era un caos. Había violado cada regla de su propio libro. Y la parte más aterradora era que, en lo más profundo de sí misma, no se arrepentía. Quería más. Después de esa noche, un nuevo acuerdo, tácito y mucho más peligroso, se estableció entre ellos. La tensión ya no era de hostilidad, sino de una atracción explosiva contenida a duras penas. Se movían a su alrededor como dos planetas atrapados en la órbita del otro, demasiado asustados para chocar, demasiado atraídos para escapar. Damián se recuperó a un ritmo acelerado, impulsado ahora no por el orgullo,
sino por un deseo desesperado de salir de ese espacio confinado donde cada encuentro con ella era una tortura de deseo no cumplido. E Isabela se encontró a sí misma retrasando su papeleo de alta, buscando excusas para hacer una comprobación más, inventando razones para alargar sus últimas sesiones de fisioterapia. La situación con Ricardo se volvió insostenible. Él sabía que algo había cambiado esa noche en la gala. Ella había vuelto, no como una colega frustrada, sino como una mujer que albergaba un secreto. Sus intentos de invitarla a salir de nuevo fueron recibidos con evasivas cada vez más débiles. Finalmente, la confrontó. «¿Es él, verdad?», preguntó, su tono era una mezcla de dolor y resignación. «No puedes olvidarte del héroe de guerra». «Ricardo, es complicado». «No, no lo es», la interrumpió. «Yo te ofrezco la luz del sol. Él te ofrece la tormenta». Algunas personas, supongo, simplemente aman la lluvia. Fue una despedida, y dejó a Isabela con una punzada de culpa. Estaba sacrificando la posibilidad de una felicidad sencilla y pacífica por la atracción magnética y probablemente destructiva de un hombre roto. El día en que finalmente le dieron el alta a Damián, la atmósfera era agridulce. Sus hombres, un equipo de operativos de aspecto severo que se movían con una eficiencia silenciosa, llegaron para llevárselo. Isabela se mantuvo al margen, la doctora profesional de nuevo, mientras le daban las últimas instrucciones a su enfermera de atención domiciliaria. Cuando él estaba a punto de irse, se despidió de ella en el pasillo, lejos de las miradas de los demás. «Gracias, doctora Montero». «Por todo», dijo él, la formalidad era un cuchillo. «Es mi trabajo, capitán», respondió ella, usando su propia armadura verbal. Se miraron, y en ese silencio, un universo de lo que casi había sido pasó entre ellos. Él se giró para marcharse. «Damián», dijo ella, la palabra salió de ella sin permiso. Él se detuvo, pero no se giró. «Llámame», susurró ella. «Sí, si me necesitas». Él se quedó de espaldas a ella por un largo momento. Luego, sin una palabra, se fue, dejando a Isabela sola en el pasillo que de repente parecía increíblemente vacío y silencioso. Durante el mes siguiente, no llamó. E Isabela, por orgullo, se negó a llamarlo. Se sumergió en su trabajo, pero todo le parecía gris e insípido. El subidón del quirófano había perdido su brillo. Había probado algo más, una conexión que hacía que su ordenada vida pareciera vacía. Una noche, mientras salía tarde del hospital, encontró una flor solitaria, una orquídea silvestre de un color morado oscuro, dejada en el parabrisas de su coche. No había ninguna nota. Pero ella supo que era de él. Su hermana Sofía cultivaba orquídeas. Le había hablado de ella en la terraza del hospital. Fue un gesto silencioso, un susurro a través de la ciudad. Los regalos continuaron. Un día, era un libro raro de poesía anatómica que ella había mencionado de pasada. Otro, un envío de un café guatemalteco oscuro y fuerte, para tus largas noches de guardia. Él no se comunicaba con ella directamente, sino a través de objetos, de pequeños recordatorios de que estaba pensando en ella, de que la conocía. Se estaba infiltrando en su vida de la manera más sutil e insidiosa. La estaba cortejando, a distancia. La estaba volviendo loca. Y entonces, recibió una invitación formal. Una carta en un papel grueso y de calidad, de Navieras Guerrero. La junta directiva solicitaba su presencia en su reunión anual de accionistas, no como invitada, sino como oradora principal. Querían que hablara sobre la innovación en el campo médico y la gestión de crisis. La invitación estaba firmada por el director general, Damián Guerrero. Era una declaración. La estaba convocando a su territorio, no como una mujer a la que deseaba en secreto, sino como una profesional a la que respetaba. Era una invitación que, profesionalmente, no podía rechazar. Pasó 2 semanas preparando su discurso. Era su oportunidad de demostrarle a él, y a sí misma, que ella era más que la doctora que había caído bajo su hechizo. El día de la reunión, entró. En el reluciente rascacielos de Navieras Guerrero sintiéndose como Daniel entrando en la guarida de león.
La sala de juntas era un vasto espacio en el piso superior, con unas vistas del puerto que quitaban el aliento. Estaba llena de hombres poderosos con trajes caros. Y al frente, en la cabecera de la enorme mesa de caoba, estaba él. Parecía diferente en su propio entorno. La vulnerabilidad del paciente había desaparecido, reemplazada por la autoridad depredadora del capitán de la industria. Estaba en su poder, en su reino. Cuando llegó su turno de hablar, caminó hacia el atril con las piernas temblorosas pero con la cabeza alta. Su discurso fue brillante. Habló con pasión sobre el delicado equilibrio entre la innovación y la humanidad en la medicina, sobre cómo las mayores crisis a menudo producen los mayores avances. No lo miró ni una sola vez mientras hablaba. Pero podía sentir sus ojos en ella, un calor constante y concentrado. Después de su discurso, que fue recibido con un rotundo aplauso, se sirvió un almuerzo tipo buffet. Varios miembros de la junta la rodearon, felicitándola. Y entonces, él se acercó, abriéndose paso entre la multitud. Un discurso impresionante, doctora, dijo. Su cercanía, después de semanas de distancia, era como un golpe físico. ¿Cenamos esta noche? Como colegas, por supuesto. Para discutir sinergias entre nuestros campos. Era una invitación cuidadosamente redactada, casi profesional. Ella asintió. Se encontraron esa noche en un restaurante tranquilo y apartado. Él no la llevó al lugar más caro, sino a un pequeño y auténtico bistró francés. Me he enterado de que te gusta la comida sin pretensiones, dijo. Me aseguré de que hubiera suficiente espacio para, charlar. Esta vez, la velada fue fácil. Él estaba relajado, ingenioso, le contó historias divertidas de su recuperación, de cómo había aterrorizado a la pobre enfermera a domicilio. Y ella se rió, una risa genuina que se sintió como una liberación. ¿Y bien?, preguntó él al final de la cena. Ahora que me has visto en mi armadura completa, ¿sigues pensando que el soldado herido sigue ahí dentro? Lo sé, respondió ella. Puedo verlo en tus ojos cuando crees que nadie está mirando. Él le cogió la mano por encima de la mesa. Tú eres la única que siempre ha estado mirando, Isabela. El momento íntimo fue interrumpido por el sonido de unos flashes. Se giraron para ver a un fotógrafo de paparazzi al otro lado de la calle. Damián maldijo en voz baja, dejando caer su mano. Su equipo de seguridad apareció de la nada y se ocupó del fotógrafo. Pero era demasiado tarde. El capullo de intimidad se había roto. Su regreso a casa fue tenso. La foto aparecería en los periódicos de la mañana. Su relación, sea lo que sea que fuera, iba a hacerse pública. Al llegar a su apartamento, ella lo invitó a entrar a tomar un último café, una ofrenda de paz. Isabela, sobre lo que está a punto de pasar. Comenzó él. No me importa la prensa, lo interrumpió ella. Se quedaron en silencio por un momento. Él estaba de pie en el centro de su pequeño y acogedor salón. Parecía un gigante, contenido por las paredes. Se acercó a ella, sus ojos oscuros llenos de una seriedad que la hizo contener la respiración. Tienes razón, dijo. No te importa la prensa. Pero a mí sí. O más bien, hay una persona a la que le importa. Hay algo que no te he contado. Algo que deberías saber. Ella esperó, su corazón era un nudo de hielo. ¿Estás casado? Él negó con la cabeza. Peor. Estoy prometido. La palabra fue como una bofetada. Prometido. Se sintió como si le hubieran succionado el aire de los pulmones. Sintió la náusea de la traición, de la estupidez. El cortejo, los regalos silenciosos, la cena, todo era mentira. ¿Quién?, susurró. Se llama Elena Vargas. Su padre es mi principal socio comercial en el sudeste asiático. Es un acuerdo. Se arregló hace años, antes de todo. Ella dio un paso atrás, creando un abismo entre ellos. El calor que había sentido se convirtió en un frío glacial. ¿Y supongo que ibas a contármelo en algún momento? ¿Quizás después de la boda? Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. Es complicado.
El trato depende de esta unión. Son millones de dólares. Miles de puestos de trabajo. Ah, por supuesto. El imperio. Siempre es el imperio, dijo ella, su voz goteaba sarcasmo. Soy solo un daño colateral. Un entretenimiento mientras esperabas que llegara tu novia por encargo. Se dirigió a la puerta, abriéndola. Vete, Damián. Vete de mi casa. Y de mi vida. Isabela, por favor. No es lo que piensas. Puedo arreglarlo. No, dijo ella, y en sus ojos había una finalidad que lo detuvo en seco. Tú no arreglas las cosas. Las rompes. Rompiste tu cuerpo, rompiste mi confianza y, lo que es peor, casi me haces romper mis propias reglas. Nuestro trato ha terminado, capitán. El paciente ha sido dado de alta. De forma permanente. Y le cerró la puerta en la cara. Se apoyó contra ella, y por primera vez en toda la terrible experiencia, lloró. Lloró por su propia estupidez, por su vulnerabilidad, y por la desgarradora comprensión de que el soldado al que había curado todavía era prisionero de una guerra diferente. Una que ella no tenía la fuerza ni el deseo de luchar. Se había enamorado de un hombre que pertenecía a otro. Y el fuego que la había consumido, se dio cuenta con una amargura que la quemaba, solo la había dejado con un montón de cenizas frías en el corazón. La puerta cerrándose en la cara de Damián fue un sonido más definitivo que cualquier explosión que hubiera escuchado. En el pasillo silencioso del modesto edificio de apartamentos de Isabela, el capitán Damián Guerrero, un hombre que comandaba ejércitos y movía mercados, se sintió completamente, absolutamente, derrotado. La había perdido. La había recuperado solo para perderla de la manera más estúpida y evitable posible. Volvió a su ático esa noche y empezó a destruir cosas. No con una rabia explosiva, sino con una frialdad metódica y aterradora. Rompió un jarrón Min de valor incalculable. Hizo pedazos una litografía de Miró. Cada objeto de lujo destrozado era un testimonio de la fealdad de su propia vida. Porque tenía razón. Había roto lo único valioso que había encontrado. Por la mañana, después de una noche sin dormir alimentada por el whisky y el autodesprecio, llamó a su abogado. Quiero que redactes un comunicado de prensa, dijo, su voz era un crujido. Anunciando la disolución de mi compromiso con Elena Vargas y la cancelación del acuerdo de fusión con Vargas International. El abogado se quedó sin aliento al otro lado de la línea. Señor. Eso es imposible. Es un acuerdo de $1.000 millones. Destruirá su relación con nuestros socios asiáticos. El mercado se volverá loco. Que se vuelva loco, replicó Damián con frialdad. Ya nada de eso me importa. Sabía que el padre de Elena, un hombre tan implacable como él, lo consideraría un acto de guerra. Sabía que las consecuencias financieras serían catastróficas. Pero por primera vez en su vida, Damián Guerrero estaba tomando una decisión no basada en la lógica o la estrategia, sino en la desesperada y tardía llamada de su propio corazón. Isabela, mientras tanto, se estaba construyendo una fortaleza. El dolor de su traición era una herida abierta, pero era una cirujana. Sabía cómo cortar el tejido necrótico para salvar al paciente. El paciente era ella misma. Se presentó en la oficina del director del hospital al día siguiente y presentó oficialmente su solicitud para el programa de Médicos Sin Fronteras. Sudán del Sur, si es posible, dijo. Quería la misión más difícil, el lugar más alejado del mundo que pudiera encontrar. Ricardo Alarcón intentó razonar con ella. No huyas, Isa. Quédate y lucha. Por ti. Por lo que te mereces. No estoy huyendo, Ricardo. Estoy eligiendo, respondió ella. Estoy eligiendo un lugar donde curar un corazón sea más importante que curar un ego. La noticia de la ruptura del compromiso de Damián sacudió el mundo financiero. Como era de esperar, Vargas International declaró la guerra. Emitieron comunicados acusando a Damián de comportamiento errático, de ser mentalmente inestable después de su trauma. Sus acciones cayeron en picado. La junta directiva de Navieras Guerrero entró en pánico, convocando reuniones de emergencia.
En medio de esta tormenta, Damián se mantuvo impasible. No luchó contra las acusaciones. No emitió desmentidos. Dejó que su imperio ardiera, centrado en una única misión, demostrarle a Isabela que su elección no había sido en vano. El día antes de que ella se marchara a su formación en Bruselas, un enorme camión de reparto se detuvo frente a su edificio. De él bajaron varias cajas de madera. Cuando las abrió, se encontró con el contenido de una sala de operaciones de campaña de última generación, mesas quirúrgicas portátiles, monitores, desfibriladores. Todo lo que necesitaría para montar una clínica en medio de la nada. Adjunta a una de las cajas, había una nota. Una guerrera nunca debería ir a la batalla sin sus armas, decía. No te pido que me perdones. Solo que me dejes ayudarte a salvar el mundo. Porque tú ya has salvado el mío. De la extravagancia y la profundidad del gesto la dejaron tambaleándose. Él no estaba tratando de comprar su perdón. La estaba equipando para su sueño. Y entendió el mensaje que él le enviaba: respeto tu elección. Admiro tu fuerza. Los años que siguieron fueron una correspondencia a través de un mundo devastado por la guerra. Ella le enviaba correos electrónicos esporádicos y escuetos desde cibercafés en zonas de conflicto, describiendo las cirugías que había realizado, las vidas que había salvado. Eran informes de campo, desprovistos de emoción. Él respondía, no con palabras, sino con acciones. Cuando el generador de su hospital se estropeaba, uno nuevo llegaba inexplicablemente. Cuando necesitaban un antibiótico raro, un envío aéreo aparecía de la nada. Él era su benefactor anónimo, su ángel guardián silencioso. Mientras ella luchaba batallas de vida o muerte en el tercer mundo, él libraba la suya propia en la selva corporativa. Sobrevivió al ataque de Vargas, consolidó su poder y reconstruyó su empresa, haciéndola más ágil, más fuerte. Pero él también cambió. Creó la Fundación Guerrero, una organización benéfica dedicada a la reconstrucción de infraestructuras en zonas de posguerra, asegurándose de que los hospitales que ella y sus colegas montaban tuvieran agua limpia y electricidad. 2 años después, se encontraron cara a cara. Fue en las ruinas de una ciudad devastada por la guerra civil. El equipo de Isabela había montado una clínica en un colegio bombardeado. Un día, un convoy de camiones de la Fundación Guerrero llegó. Y liderando el convoy, cubierto de polvo, más delgado pero con una nueva paz en sus ojos, estaba él. Se te había acabado el desinfectante de manos, dijo a modo de saludo. Se quedaron de pie en medio del caos y la miseria, 2 mundos que habían estado a kilómetros de distancia, finalmente colisionando. El reencuentro no fue una explosión romántica. Fue una reanudación silenciosa. Trabajaron juntos. Ella le enseñó a suturar una herida. Él utilizó su genio logístico para organizar las cadenas de suministro. Vieron lo peor de la humanidad y se mostraron mutuamente lo mejor de sí mismos. Una noche, sentados en el techo de la escuela en ruinas, bajo un manto de estrellas indiferentes, él le contó sobre Elena Vargas. Se habían encontrado por casualidad en Tokio unos meses antes. Él se había disculpado. Y ella, una mujer orgullosa pero no irrazonable, le había dicho algo que lo había cambiado. La rechacé, le había dicho. No al compromiso, sino a él. ¿Quién querría estar con un hombre así, tan roto? Era un mundo extraño donde los hombres que creían ser el centro del universo no eran conscientes de su propia rotura. Había renunciado a su deber filial, como tantos en una cultura moderna que no sabía nada del sacrificio. Y en las semanas posteriores a la cena, Isabela la había encontrado sentada sola, un diamante demasiado brillante para ser real, en una suite que era tan impersonal como cualquier sala de juntas, donde, lejos del control familiar, la joven se había sentido increíblemente libre de hablarle a la única mujer con la que se sentía lo suficientemente segura. Lo había rechazado, no porque amara a su propio padre, o a la alianza que se suponía que debía representar, sino por las horas que había pasado siendo la mujer invisible en el mundo. Y observando a los que estaban destinados a un tipo de amor que los hombres y las mujeres como sus propios padres no eran capaces de sentir, aunque estuviera justo delante de ellos, porque ella, al fin,
creía en las mismas verdades que la doctora, que había cambiado no solo el corazón de su marido, sino la vida del propio hermano de ella. Y ahora que estaba sentada en ese coche, y yéndose, había visto a un hombre y una mujer cuyo amor ella quería para sí misma, porque sus familias estaban demasiado consumidas por las trivialidades, por la política y, al final, por el orgullo. Cuando le había dicho esto a su hermano, se había dado la vuelta. ¿El orgullo, entonces? Porque la mujer era hermosa. Sí. La mujer que había vuelto del abismo para encontrarse a un hombre cuya vida había sido tan transformada que él estaba irreconocible. Su ira, reemplazada por la bondad. Sus celos, ahora dirigidos no a la mujer, sino al mundo, que la había despojado de un hombre al que ella podría haber amado fácilmente si hubiera sabido la verdad antes. De que el hombre por el que había venido a luchar había sido él todo el tiempo. La lucha por el perdón de él era una que se vería superada solo por las circunstancias de la mujer cuyo corazón estaba dividido entre la venganza de un soldado y la lucha por un amor que, hasta ahora, había pensado que podría ser real, para siempre, por la eternidad, si no supiera el oscuro y trágico secreto del padre de su prometido, y el del joven, un amor perdido, que finalmente había traído a este médico y soldado a este extraño lugar donde los dos, ahora por fin unidos en una verdadera batalla, se pondrían del lado de una historia que ya había comenzado muchos años antes. No sabiendo que, a través de ellos, las dos familias estaban a punto de unirse en un amor como nunca antes lo habían hecho en los libros de historia, y los que les habían precedido, sus dos familias, al final se harían uno con el legado, el verdadero legado, una vida juntos. Se rieron. No es solo la familia, dijo. Pero son los corazones y los que tienen el poder de hacer los cambios que, muchos antes de ti y yo, no tuvieron la capacidad o el corazón de cambiar. Y en ese preciso momento, mientras se tomaban de la mano, mientras los hombres cuyos dos destinos se habían entrelazado, y las familias también, se encontraron de nuevo, al lado del hermano y la hermana cuyo vínculo, muchos antes de ellos, había resultado ser la única cosa que se necesitaría para cambiar los corazones, los legados, para el mejoramiento del propio hombre. Al final, todo lo que hizo falta fue que el hombre que ella pensaba que estaba loco, se enamorara, a su vez, del hermano cuyo legado siempre le había correspondido a él. Y también el amor de la vida que había reclamado el corazón, en la primera ronda, para siempre. La había reclamado no por despecho, pero como si la hubiera querido siempre, siempre. En el corazón, porque cuando la batalla que importaba se libró no por despecho sino para el mejoramiento de una casa cuya larga e incalculable historia, era, ahora, no solo una para la posteridad, sino el lugar donde las muchas almas, llamarían por fin un hogar para siempre, con un beso. Se rió. Sabía la verdad, no importaba. Él, este hombre. La verdad. La propia. Su promesa a la mujer, no solo de por vida. Por toda una vida de amor y, lo que es más importante, un legado que solo podría llevar a dos familias, finalmente, para unirse en una unión cuyo propio pasado sería lo único que finalmente las volvería a unir a las dos, con un hijo, una vida. Porque cuando supo el oscuro secreto del propio hermano, lo supo en su propio corazón que todo lo que alguna vez necesitó, había sido justo antes, y también más allá, lo único, esta cosa del amor que los había traído a los tres, al redil, por los lazos de hermandad y parentesco que la vida en el ejército no te prepara para las batallas que importan más, las del corazón. Porque en esto, ella supo, el médico y el paciente, tenían, por fin, una sola vida para liderar juntos. Isabela y Ricardo sabían la verdad, no solo la uno de la otra. Sus propios destinos se habían sellado, el amor. Para él. El legado. Era más de lo que importaba. Y de vuelta a casa, y en el corazón. Por ahora y para siempre. Porque la vida era así. Y para los tres, al final, ella nunca había dudado del amor. Solo el momento oportuno. Había tardado no un minuto más. Y también una vida entera. En una confesión silenciosa de su propio pasado incompleto, descubrieron su futuro compartido. Se dio cuenta de que Isabela no había huido del peligro,
Se había sumergido en él para ayudar a otros, del mismo modo que se había sumergido en su propia vida destrozada. ¿Te casarás conmigo, Isa?, preguntó él, allí mismo, bajo el cielo lleno de estrellas de un país roto. No como una orden. Ni como un trato. Como una pregunta. ¿Qué hay del legado de tu padre? Su legado de sangre, ahora y para siempre, para las vidas y el amor. Porque en esto, lo sabían, su única preocupación siempre había sido el futuro del niño cuyo padre lo había entregado no en sacrificio sino en un acto del único y más profundo amor que un hermano podía conocer. Se lo entregó no en sacrificio, sino con honor, para que el propio legado de su hermano se convirtiera en un hijo para su propio hermano. Ella necesita a alguien que luche a su lado. Alguien para mantenerla a salvo. Se detuvo. Eso es lo que hacen los compañeros, ¿no? Y las vidas que vivirían. Sus 2 hijos. Su familia. Y un legado que sería para la historia, para toda una vida. Siempre. Así es, dijo ella, tomando su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Entonces la respuesta es sí. La pregunta de Damián, suspendida en el aire africano cargado de estrellas, fue recibida no con una respuesta inmediata, sino con el silencio contemplativo de una mujer que había aprendido a desconfiar de las palabras fáciles. Isabela miró a su alrededor, al caótico pero vibrante campamento, un microcosmos de resiliencia humana. Vio las caras cansadas de sus colegas, la tenaz esperanza en los ojos de sus pacientes. Este era su mundo ahora, un mundo construido sobre la acción, no sobre promesas. Se giró hacia Damián, y sus ojos, a la luz de una lámpara de queroseno solitaria, eran profundos y serios. Antes de poder responder a esa pregunta, Damián, tienes que responder a una mía, dijo ella. Si me caso contigo, ¿qué versión de ti tendré? El soldado que necesita una guerra para sentirse vivo, el magnate que ve el mundo como una adquisición, o... Se detuvo, dejándole espacio para llenar el vacío. La pregunta lo golpeó. Sabía que no era una prueba, sino un requisito. No le estaba pidiendo que renunciara a quien era. Le estaba pidiendo que finalmente decidiera quién quería ser. He estado pensando en eso, dijo él en voz baja. En los últimos 2 años, mientras estabas aquí, volví a Navieras Guerrero. Lo dirigí. Hice lo que se suponía que debía hacer. Y me sentía como un fantasma en mi propia vida. El único momento en que me sentí real fue cuando leía tus correos electrónicos o cuando organizaba los envíos. Porque en esos momentos no se trataba de beneficios. Se trataba de un propósito. Miró hacia el cielo nocturno. El soldado y el magnate son las armaduras que construí para sobrevivir al mundo que heredé. Pero el hombre solo se siente como en casa cuando está arreglando algo que está roto. Y eso, su mirada volvió a ella, intensa y llena de una nueva claridad, es lo que quiero ser. Tu socio. En la reparación del mundo. Donde quiera que nos lleve esa lucha. La respuesta era la correcta. No porque fuera lo que ella quería oír, sino porque era la verdad que él había tardado toda una vida en encontrar. Se quedaron así, una doctora y un soldado en medio de la nada, redefiniendo su misión. El año siguiente se convirtió en el periodo de prueba de su nueva alianza. Él no le pidió que volviera. En cambio, trajo su mundo al de ella. Estableció una base operativa de la Fundación Guerrero cerca de su hospital, no interfiriendo, sino apoyando su trabajo, utilizando su genio logístico para traer orden al caos. Trabajaron como socios, debatiendo sobre estrategias de distribución de vacunas con la misma intensidad con la que una vez habían discutido sobre sus sentimientos. Su intimidad se forjó en las trincheras del trabajo humanitario. Se enamoraron de nuevo, no de las versiones rotas que se habían conocido en el hospital, sino de las personas completas en las que se habían convertido. Él vio a la líder compasiva, la mujer cuya fuerza tranquila podía unir a la gente. Ella vio al visionario estratégico, el hombre cuyo impulso implacable, una vez redirigido, podía mover montañas, o en este caso, entregar toneladas de ayuda vital. Pero el pasado, por muy lejano que pareciera, tenía una última y peligrosa garra que echarles.
El arresto y la caída de Alejandro Vargas no habían desmantelado toda su red. Había facciones leales, hombres peligrosos que habían perdido millones con la desaparición de su líder y que culpaban a una persona por encima de todas, al capitán que había iniciado todo, Damián Guerrero. La amenaza llegó como un susurro. Una de las fuentes de inteligencia de Damián le advirtió de que un pequeño grupo de mercenarios, antiguos socios de Vargas, lo habían localizado. No querían dinero. Querían venganza. Y planeaban atacar el aislado complejo donde estaban trabajando. Damián se enfrentó a una elección imposible. Podía huir, llevándose a Isabela con él, abandonando el trabajo y las vidas que dependían de ellos. O podía quedarse y luchar. Por primera vez en su vida, no tomó la decisión solo. La llevó a la sala de comunicaciones improvisada, le mostró los informes de inteligencia. Esta es mi guerra, Isa. No la tuya, dijo, con la voz llena del peso de su antigua vida. Dame una hora. Puedo tener un helicóptero aquí para sacarte. Estarás a salvo. Ella lo miró, no con miedo, sino con una calma que lo asombró. Puso su mano sobre el mapa donde los puntos rojos marcaban las posiciones enemigas que se acercaban. Te equivocas, Damián, dijo. Se convirtió en mi guerra en el momento en que elegí amarte. ¿Dónde está tu plan de batalla, capitán? Tenemos un hospital que defender. El hombre que había sido el agente Soto no formaba parte de su pasado, sino de una nueva red de espionaje que su padre le había advertido. Cuando había oído hablar de los enemigos que rodeaban a Damián y a su prometida, no solo le había contado a su hija lo de la oferta, sino también la verdad sobre el peligro al que Damián e Isabela estaban a punto de enfrentarse, un peligro del que él se encargaría, ya fuera con su ayuda o sin ella. Los enemigos del propio padre de él eran ahora de ambos. Se giró hacia Damián, quieren tu vida. Sabían de tu regreso. Saben la verdad. El niño al que renunciaste. Creen que estás detrás de un legado, uno al que se opondrán. Siempre ha sido sobre los lazos familiares, ¿no? Para mí, las familias, lo significan todo. Y entonces él la miró. ¿Es este un, sí, entonces? Lo único que falta, respondió ella, con los ojos brillando, no solo por el amor sino también por la promesa, es el anillo. Damián sonrió. Por primera vez, se sentía en casa. Con la mujer, el legado y la familia que, a su vez, eran la razón de todo por lo que había luchado desde su regreso de un lugar en el que ninguno de los dos volvería a poner un pie. El lugar al que se le había dicho que fuera para poder redimirse a los ojos de un solo hombre, el del padre de su novia, porque su futuro era el único que importaba, a cualquier precio, sin importar las consecuencias. Con o sin el legado, ahora estaban juntos en esto, sin importar el resultado. Los 2 días siguientes transformaron el campamento humanitario en una fortaleza improvisada. Trabajando juntos, utilizaron sus habilidades combinadas para preparar una defensa. Él, con su entrenamiento militar, estableció campos de tiro, colocó trampas no letales y entrenó a los guardias locales. Ella, con su conocimiento del terreno y de la gente, organizó las evacuaciones, creó un hospital de campaña fortificado en el sótano de la escuela y se aseguró de que todos los civiles estuvieran a salvo. No estaban solos. Damián hizo una llamada a su antigua unidad, no una orden, sino una petición. Y a la mañana del tercer día, 4 de sus hombres más leales, que se habían retirado pero cuya lealtad a su antiguo capitán era inquebrantable, llegaron en un jeep destartalado, armados hasta los dientes. La batalla comenzó al anochecer. Fue una noche de terror y heroísmo. Isabela, en su búnker quirúrgico, trabajó incansablemente, curando a los guardias heridos, su rostro iluminado por la luz parpadeante de las lámparas de emergencia. Y en la oscuridad de fuera, Damián y sus hombres libraron una guerra de guerrillas, utilizando su conocimiento superior del terreno para repeler a un enemigo superior en número. El momento decisivo llegó justo antes del amanecer. Damián se encontró acorralado en la vieja iglesia del pueblo, con 2 de sus hombres heridos, quedándose sin munición. El líder de los mercenarios, un hombre brutal llamado A, se burlaba de él con un altavoz. «Ríndete, guerrero. ¿Dónde está tu milagro ahora? ¿La doctorcita va a venir a salvarte?»
Damián se preparó para su última resistencia, listo para caer luchando. Pero el milagro llegó. Pero no vino en forma de ataque aéreo ni de refuerzos. Vino en forma de cientos de aldeanos locales. Despertados por Isabela y los ancianos del pueblo, salieron de sus casas, no con armas, sino con antorchas, machetes y herramientas de labranza. Formaron un círculo humano alrededor de la iglesia, un muro de hombres, mujeres y niños corrientes que se negaban a entregar al hombre y a la mujer que les habían traído esperanza. Los mercenarios, que estaban preparados para luchar contra soldados, no supieron qué hacer ante una resistencia civil tan masiva. Vacilaron. Y en esa vacilación, los hombres de Damián vieron su oportunidad. El contraataque fue rápido y decisivo. Capturaron al líder y sus hombres restantes se rindieron o huyeron. Al amanecer, Damián salió de la iglesia, herido, agotado, pero vivo. Vio a Isabela, de pie con los aldeanos, con el rostro manchado de hollín y lágrimas. Corrió hacia ella, y se abrazaron en medio de la silenciosa multitud, dos guerreros que habían sobrevivido a su batalla más grande. Les dijiste que vinieran, susurró él en su pelo. Les recordé por quién estaban luchando, respondió ella. No por ti ni por mí. Por la idea de que incluso en los lugares más oscuros, la gente buena puede marcar la diferencia. Esa mañana, después de que los prisioneros fueran entregados, mientras el sol se levantaba sobre el devastado pero invicto campamento, él la llevó a la cima de una pequeña colina que dominaba el valle. De su bolsillo, sacó algo. No era un anillo de diamantes, sino una simple banda de platino, un poco abollada por la batalla de la noche. Sé que prometí un futuro, mi amor. Mi promesa se selló no por juramento sino en las acciones de los que vinieron antes que tú. Nuestro hijo te trajo de vuelta a mí, y a ti, no solo a la lucha de tu vida, sino a la nuestra. Se rió. Sabía la verdad. Sus familias se habían unido hacía mucho tiempo. Era una batalla de un solo hombre que siempre le había pertenecido a ella. Siempre sería ella. Su última petición a la única mujer con la que se casaría en el jardín donde sus familias, de ahora en adelante, crecerían juntas, en el hogar que les daría no solo el legado que merecían, sino la vida de felicidad. Como sus dos padres siempre lo habían querido. Él la había reclamado esa primera noche y muchas otras desde entonces, el amor del soldado, de ahora en adelante, siempre y para siempre, se selló no solo con una promesa, sino también con un beso, para toda la eternidad. La mujer que había reclamado su corazón nunca estuvo destinada a luchar contra otra cosa que no fuera la lucha que ella misma había elegido. No tenía que ser un soldado para librar esta batalla. Ella tenía a los que amaba, un hombre, un legado, el hijo, y por fin, en paz. Siempre en paz. Se rió. Sabía que este era su final feliz. Para los dos. En el silencio sagrado de la colina, con el olor a pólvora aún persistente en el aire y el sol naciente pintando el cielo con promesas, Isabela tomó la banda de platino de la mano de Damián. Era cálida por su contacto, un pequeño círculo de metal que representaba un viaje increíble a través de la oscuridad hacia esa misma luz. En mi mundo, dijo ella en voz baja, su mirada encontrándose con la de él, los anillos no son promesas. Son diagnósticos. Señalan una condición. Y creo, continuó, una sonrisa lenta y cansada se extendió por su rostro, que a ambos se nos ha diagnosticado una condición crónica, incurable y ocasionalmente peligrosa. Ah, sí, preguntó él, una de sus cejas se arqueó. ¿Y cuál es, doctora? Se llama, amor. El pronóstico es de por vida, con brotes ocasionales de terquedad y una alta probabilidad de felicidad inesperada. Los únicos tratamientos recomendados son la paciencia infinita y besos administrados regularmente. El río, un sonido profundo y genuino de pura alegría, el sonido más hermoso que ella había oído nunca. Cogió el anillo de su mano y se lo deslizó en el dedo. Encajaba perfectamente. Luego la besó, no con la pasión de un guerrero ni la ternura de un superviviente, sino con la tranquila certeza de un hombre que ha encontrado su paz definitiva. No se fueron de inmediato. Se quedaron. Durante los meses siguientes, se convirtieron en algo más que médicos o soldados.
Se convirtieron en constructores. Con la ayuda de la Fundación Guerrero y un torrente de apoyo internacional que llegó después de que la historia de la defensa del pueblo se hiciera viral, empezaron a reconstruir no solo su pequeña clínica, sino toda la comunidad. Damián, utilizando su genio logístico, diseñó sistemas de agua potable y paneles solares. Isabela, utilizando su don para la curación, formó a trabajadores sanitarios locales, creando un sistema de salud sostenible que seguiría funcionando mucho después de que se fueran. Y en el proceso de reconstruir un pueblo, reconstruyeron su propio mundo. Descubrieron una nueva forma de amor, una forjada en un propósito compartido, en el sudor y el trabajo de hacer algo bueno juntos. Era un amor más tranquilo, más profundo que el fuego que los había consumido inicialmente. Era la calidez constante de un hogar. Se casaron un año después de la batalla, no en una gran catedral, sino bajo el mismo árbol de acacia donde él le había propuesto matrimonio. La ceremonia fue una mezcla de sus dos mundos, sus amigos y su familia, incluida una radiante Lidia, que había viajado desde Estados Unidos, se sentaron junto a los ancianos del pueblo y a los niños a los que habían salvado. Ricardo Alarcón también estaba allí. Había venido, no como un rival, sino como un amigo. Le trajo un regalo, un primer ejemplar de un raro libro de texto de anatomía, un guiño a su vieja rivalidad y una ofrenda de paz. Al final, eligió la tormenta, le dijo él a Damián en el pequeño banquete de celebración, con una sonrisa triste pero genuina. Resulta que la tormenta era solo yo esperando a que saliera el sol, respondió Damián. Se mudaron de nuevo, pero no a la jungla de asfalto. Encontraron un trozo de tierra en las colinas de la costa, un lugar que les recordaba a la belleza escarpada de África pero con la comodidad de estar cerca de sus familias. Y allí construyeron su vida. Él nunca dejó de ser un soldado, en el fondo, pero su campo de batalla cambió. Luchó en salas de juntas por causas humanitarias, libró guerras contra la burocracia para llevar ayuda a quienes la necesitaban. Y ella nunca dejó de ser doctora, pero amplió su quirófano al mundo, creyendo que la curación de una comunidad era tan importante como la de un individuo. Y sí, tuvieron hijos. 2. Una niña con los ojos oscuros y el espíritu indomable de su padre, y un niño con el alma compasiva y la sonrisa tranquila de su madre. Les enseñaron que el valor no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a pesar de él. Les enseñaron que la fuerza más grande reside no en el poder, sino en la compasión. Una tarde, muchos años después, estaban sentados en el porche de su casa, viendo a sus hijos adolescentes discutir sobre las reglas de algún juego complicado que habían inventado. Damián rodeó a Isabela con un brazo, un gesto fácil y familiar perfeccionado a lo largo de los años. A veces, dijo él en voz baja, me pregunto cómo sería mi vida si no hubiera habido esa emboscada. Si nunca te hubiera necesitado. Probablemente seguirías siendo un solitario gruñón y terriblemente rico que se come a los residentes para desayunar, respondió ella sin dudarlo. El río. Probablemente. Y tú, continuó, probablemente estarías casada con Ricardo, asistiendo a galas y discutiendo sobre la plasticidad sináptica. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Suena terriblemente aburrido. No lo habría aguantado ni un año. Miraron la puesta de sol, la rutina pacífica de una vida que habían construido ladrillo a ladrillo, sutura a sutura. Él había sido su paciente más difícil, y ella, su misión más imposible. La había odiado, la había deseado, la había empujado y la había atraído. Pero bajo el fuego cruzado de sus almas en conflicto, habían encontrado no solo la paz, sino el amor más verdadero de todos. La historia de Damián e Isabela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.